En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues continuamos con nuestras pláticas sobre los sacramentos y esta tercera plática sobre la Santa Eucaristía. Y pues pasamos por los efectos del sacramento. Ya hablamos de la presencia real, la presencia verdadera del cuerpo y sangre, alma y divinidad de Cristo. Pues ya pasamos a lo que, pues digamos, más bien los efectos del sacramento. Pues San Agustín tiene un dicho interesante que pues cuando comemos algo, nuestro cuerpo convierte la comida en nosotros. Como cuando yo como sushi o pescado o una torta ahogada, pues eso se convierte en mi cuerpo. Mi cuerpo tiene este poder de convertirlo en mí. Pues por el comer el cuerpo de Cristo es al revés. San Agustín dice que pues por el comer el cuerpo de Cristo, Él nos convierte nosotros en Él, ¿no? Nosotros nos hacemos más como Él, pues como miembros de su cuerpo místico, la Iglesia. Y pues, ¿qué significa este cambio de nosotros en Él? ¿No? Pues por todos los sacramentos, pero especialmente por la Eucaristía, el sacramento da un crecimiento ¿en qué? Siempre hay un crecimiento en gracia santificante. Hay un crecimiento en gracia santificante. Y gracia santificante no significa, pues lo que significa es una participación creada en la naturaleza misma de Dios, ¿no? Es como hacernos Dios, no nos hacemos Dios mismo, pero participamos en su naturaleza. Por el comer el cuerpo, sangre, alma, pues el cuerpo y sangre de nuestro Señor, nos convertimos más en Él. Este es uno de los efectos. Otro efecto es el perdonar los pecados veniales. Si alguien comulga con pecados veniales, son perdonados, ¿no? Porque el poder de Cristo es así que si viene a alguien que tiene, pues por lo menos contrición imperfecta por sus pecados veniales, Él erradica todo tipo de pecado venial. Si tenemos contrición por los pecados veniales, por el comulgar se perdonan. Y no solamente eso de perdonar los pecados veniales, sino también nos da fortaleza de evitar pecados en el futuro, ¿no? Como para darnos fuerzas en nuestro cuerpo físico, pues tenemos que alimentarnos, ¿no? Tenemos que comer. En un sentido similar, para darnos fuerzas para pues no pecar, para luchar en la guerra espiritual, digamos, necesitamos comida, necesitamos alimentación. Eso es lo que nos da el Señor. Por comer su cuerpo tenemos fuerzas. Me acuerdo de algo en el Antiguo Testamento. San Elías, el profeta, que tenía que viajar mucho y pues un ángel del Señor le dio pan para comer y comió ese pan y después de comer ese pan podía viajar y vivir sin otra comida creo que por 40 días, ¿no? Era como un símbolo en el Antiguo Testamento de la Eucaristía, de este pan sobrenatural, digamos.
pues en la vida espiritual necesitamos alimentación, ¿no? Tenemos que alimentarnos. Y un ejemplo de la iglesia antigua, San Cipriano, un doctor de la iglesia San Cipriano, un obispo creo que en la norte de África, él explica que la costumbre existía durante la persecución de dar, los obispos tenían la práctica de dar la Sagrada Comunión a todos que estaban en punto de sufrir para su fe, ¿no? Cuando estaban en el punto de probarse, pues esperaban como la denuncia al gobierno romano, no sé cómo decirlo, pero cuando estaban esperando este martirio, comulgaban para darse las fuerzas para combatir y perseverar en la gracia hasta el fin, ¿no? Y pues, ¿qué de los pecados mortales? ¿Se puede comulgar en el estado de pecado mortal? Claro que no. ¿Qué tiene que hacer? No se puede comulgar en ese estado de pecado mortal. Sería un sacrilegio. Pero ¿cuál es el más poderoso de todos los sacramentos en sí? Tenemos que decir que es la Eucaristía. Y hay 3 sacramentos: el bautismo, la penitencia y los santos óleos, extrema unción, que tienen el poder de quitar pecado mortal. ¿Es que la Sagrada Comunión no tiene el poder de quitar pecado mortal o cómo? Pues es como una trampa. No, pues Santo Tomás de Aquino explica que sí, en sí, la Eucaristía tiene en sí el poder de erradicar todo tipo de pecado, aún mortal. Comulgar en el estado, conscientemente comulgar en el estado de pecado mortal sería un sacrilegio. Pero ¿qué pasaría si alguien, no por su culpa, solo por no dar cuenta de que está en pecado mortal, sin culpa, ¿no? Sí puede ser posible, no puedo imaginar muchos ejemplos. Usualmente, si cometemos un pecado mortal, sabemos, ¿no? Si alguien no sabe que tiene un pecado mortal, piensa que está haciéndolo bien en comulgar, ¿la Sagrada Comunión tiene el poder de erradicar este pecado? Santo Tomás de Aquino dice que sí. Tiene en sí el poder de erradicar por ser Dios mismo, recibir a Dios mismo. Si alguien lo hace inculpablemente, sin ninguna culpa, tiene el poder aún de erradicar pecado mortal. Pues no tentamos a Dios. Siempre tenemos que examinar nuestra conciencia, pero en sí es el más poderoso de todos. Pero es el Santísimo. Decimos el Santísimo. Entonces necesita más preparación que todo lo demás. Y tenemos que limpiar nuestra conciencia por lo menos de los pecados mortales por la confesión antes. Y pues sigue con el segundo punto. La buena preparación necesaria. No, primero, ser libre de pecado. Ya expliqué. Y es necesario confesar en especie y número todos los pecados mortales y ser perdonados de todos esos antes de comulgar, ¿no? Los pecados veniales, pues con razón tenemos este confiteor antes de comulgar, ¿no? ¿Estrictamente es necesario? No es absolutamente necesario tener un confiteor antes de la comunión misma. En el Novus Ordo no tienen una confiteor especial antes de comulgar, pues no es estrictamente necesario. Pero nos acuerda de esta preparación que debemos tener aún en el momento, ¿no? De confesar a Dios
nuestros pecados y de tratar de obtener su perdón aún para nuestros pecados veniales, pequeños, antes de comulgar. Si estamos pues si tenemos pecados veniales, no tenemos que pues no comulgar, ¿no? Ya dije que tiene este poder y no es como un premio para los buenos, sino el remedio para nosotros, ¿no? Más bien. Pero esta preparación es muy importante, especialmente el quitar todo tipo de pecado mortal. Y relacionado a eso, y nuestro Señor mismo dice que antes de ir al altar para ofrecer su sacrificio, usa este lenguaje más simbólico, ¿no? Hablando de cómo ofrecer un sacrificio en el altar, hablando todavía de los antiguos sacrificios, pero dice que antes de acercarse al altar, básicamente antes de acercarse al altar, y tu prójimo, tu hermano, tiene algo contra de ti, deja tu ofrenda al altar, que vayas a tu prójimo para reconciliarte a él, ¿no? Ya dije como hace 3 o 4 semanas que el Eucaristía simboliza la unidad de la iglesia, ¿no? Por ser pan de trigo, como muchos granos de trigo unidos, como el cuerpo místico del Señor. Este es un significado, pues si esto es el significado, la unión perfecta entre todos los católicos, ¿cómo podemos tener algo contra nuestro prójimo? Entonces es esencial tener este amor hacia nuestro prójimo, aunque sea nuestro enemigo. Esta es la lección, aunque sea nuestro enemigo. Jesús no dice no tengan enemigos. Dice amen a tus enemigos. Porque podemos tener enemigos porque el hombre quiere matarnos. No digo que el hombre ahí que quiere asesinarme es mi amigo, pero puedo decir que le amo y que estoy rezando por su salvación, ¿no? Y si estoy rezando por la salvación de mi prójimo y quiero que esté bien en este mundo y en el futuro, yo amo a él que es mi enemigo, ¿no? El musulmán que tiene un gran cuchillo que está corriendo atrás de mí para martirizarme, no puedo decir que es mi amigo, no, este no tiene sentido. Que todavía pasa en el Medio Oriente, ¿no? Todavía pasa hoy en día. No decimos que son nuestros amigos, pero como nos enseña el Señor, tenemos que estar en paz con ellos y no tener rencor ni odio hacia nadie. Pues eso implica no estar en pecado, pero es más explícito su admonición de amar a cada uno, ¿no? Reza por ellos que les hacen daño, algo así, ¿no? En el Evangelio. Y pues además de eso, este es como preparación negativa, ¿no? Tenemos que no tener odio ni rencor hacia nuestros enemigos. Tenemos que ser libres de pecado, pero no camino por la calle, veo a un sacerdote dando la comunión, entro y comulgo, ¿no? Hay que prepararnos en una manera u otra, ¿no? Por eso en cualquier misal, como los misalitos ahí, ¿no? Vienen con preparaciones, oraciones de preparación antes de comulgar. Porque lo que es recibido, se recibe según la disposición de él que lo recibe, ¿no? Este es un dicho complicado que dice que una persona recibe algo como está dispuesto, ¿no? Si estoy muy cansado y pues un poco enojado,
porque es 6 de la mañana y no dormí bien, y alguien me da un regalo y todavía no me desperté completamente, mi disposición para recibir en una manera de agradecimiento será un poco limitado, ¿no? Y podría ser como una manera ofensiva de recibir el regalo, recibirlo como, gracias, gracias, abrir el regalo y todo, ¿no? Pues aún es así con el comulgar. Hay que ponernos en la correcta disposición de recibir lo que vamos a recibir. No, si el mejor el regalo, la mejor la disposición, ¿no? Si voy a recibir, pues no sé qué, pues un coche, por ejemplo. Mi agradecimiento, debo estar dispuesto a agradecer mucho, ¿no? Si mi papá me compra un coche, ¿no? Es más que comprar un boleto al cine, para el cine. Y pues por eso rezamos durante y, si es posible, antes de la misa también, ¿no? Ponernos en una disposición correcta para comulgar bien. Y hay este es interesante porque es una práctica que cambió mucho por la historia de la Iglesia. La frecuencia de comulgar. La frecuencia debe ser una vez cada año, una vez en la vida, 2 veces en la vida, cada día, 100 veces cada día. ¿Cómo? Pues la historia es interesante. El Catecismo del Concilio de Trento dice que en la iglesia primitiva, ¿no? Cuando los apóstoles estaban celebrando la misa, es como, no es tan explícito en Hechos de los Apóstoles que es la misa, pero dice que todos se juntaban para compartir, para el romper del pan, partir el pan, ¿no? Y la interpretación más común es que los apóstoles estaban celebrando la misa cada día. Y los 3,000 que se convirtieron en Pentecostés estaban comulgando, ¿no? Y por eso, cuando algunos estaban quejándose de que en la administración diaria estaban poniendo a un lado los griegos y prefiriendo a los hebreos, entonces ordenaban diáconos griegos para que nadie olvidara a los griegos también. ¿Por qué ordenar diáconos si eso solo fue como pan natural, ¿no? Entonces ordenaban diáconos para ayudar en la distribución de la comunión. Y además de eso, pues sí, entonces tenemos evidencia en la Biblia misma que la misa y el comulgar era una cosa diaria. Pero en otros tiempos, de hecho hace poco, como hace 200 años, era menos común, especialmente en Francia, era menos común comulgar cada día. Entonces este pensamiento jansenista, no sé cómo se dice, los que siguieron a Jansen, un obispo hereje, ellos pensaban que era algo de los soberbios comulgar cada día, como ¿quién es tan digno comulgar cada día? ¿Quién es tan digno? No debemos comulgar ni tal vez una vez cada año. Algo más es como soberbia, presunción. Pues este no es el pensamiento de la Iglesia, como explica San Pío X, el Papa San Pío X. No debemos ver la Santa Eucaristía como si fuera un regalo para ellos, quienes son ya perfectos, sino como el medio para ellos que no son, ¿no? Y como dice Santa Teresita del Niño Jesús,
ella era francés, creciendo en un ambiente más jansenista, digamos, cuando estaban más preocupados con esta práctica de comulgar diario, no era algo muy común. Ella dice que pues el Señor no se baja del cielo para quedarse en un copón de oro, ¿no? Esa no fue su intención, para bajarse del cielo solo para quedarse ahí. No, ella estaba bien convencida de la ventaja de comulgar cada día. No es necesario comulgar cada día, pero es algo recomendable. San Agustín dice que todos deben vivir en una manera para que pudieran comulgar cada día, si fuera posible. Y para muchos sí es posible, para unos no es posible comulgar cada día, pero es permitible y debemos vivir en una manera como si pudiéramos comulgar así. No porque somos dignos, ya sabemos que no somos. Por eso el sacerdote, no importa quién está en la congregación, puede ser una congregación de monjitas carmelitas, todavía dice, Domine non sum dignus, Señor, no soy digno, ¿no? Y en la misa tridentina 3 veces, porque es importante entender que no somos dignos, pero de todas maneras venimos, ¿no? Tenemos que acordarnos de que no somos dignos, no nos acercamos porque somos dignos, sino porque el Señor dice que todos que tienen un cargo pesado, ven a mí y voy a darles descanso. No es por nuestra dignidad, sino por nuestra necesidad. Y por su misericordia hace los requisitos mínimos muy bajos, ¿no? Muy bajos. No estar en pecado mortal. Muy bien. ¿Preguntas todavía? ¿Ya? ¿No? Ok. Muy bien. Y pues hay una cosa interesante, la comunión de niños. Pues en la iglesia romana los niños empiezan a comulgar a más o menos 7 años. Eso es algo nuevo, que empezó con el mismo San Pío X hace como 100 años. Él quería que todos que ya disfrutaban del uso de razón no se prohíben de comulgar. Y pues esto es el requisito mínimo, que disfruten el uso de razón, ¿no? Lo mínimo es que pueden distinguir entre pan y el cuerpo de Cristo, ¿no? Los niños que están preparándose para la primera comunión deben reconocer que cuando el sacerdote dice lo que dice en la misa, no es pan. Y si pueden preguntar al niño, ¿qué es después de que el sacerdote dice, este es mi cuerpo? Pues es Jesús, ¿no? Así dicen los niños, aceptan muy fácilmente. Pero en el punto en que pueden entender eso, que ya no es pan, están dispuestos a comulgar, tienen lo mínimo, ¿no? Y pues en las iglesias griegas es una práctica permitida que los niños comulgan el día mismo de su bautismo. Pues los bebés comulgan. Santo Tomás de Aquino, de hecho, menciona esta práctica de los griegos y está como rascando su cabeza. No sabe exactamente cuáles son sus razones. La iglesia romana nunca había tenido esta práctica y da razones porque no están dispuestos todavía a comulgar discerniendo el cuerpo y sangre de Cristo, como dice San Pablo. Tenemos que discernir el cuerpo y sangre de Cristo. El bautismo es diferente porque solo afecta lo que significa y ya. Tenemos que, para lograr los beneficios de la Sagrada Comunión, depende mucho de nuestra disposición, como ya expliqué.
y pues el bebé no necesita ayuda para no pecar, no puede pecar. No, pues, en el punto en que puede discernir, así la Iglesia romana da la comunión. Eso aplica también a los enfermos que ya perdieron su uso de razón. No pueden comulgar después de perder el uso de razón, con una excepción, y esta es la única vez en que la Iglesia romana practica eso, es que si alguien, antes de perder su uso de razón por enfermedad, puede comulgar una vez antes de morir, ¿no? Como, ¿cómo se dice? Sacroviático, así se dice. Pues como si antes de perder el uso de razón tenía este deseo de comulgar usualmente, por este deseo que tenía antes suple lo que falta en su uso de razón, y para que no muere sin este sacramento, por lo menos una vez. No es tan claro cuáles serían los efectos, pero es la práctica aún de la Iglesia romana dar la comunión solo una vez a ellos que ya perdieron el uso de razón. ¿Preguntas? Sí. Ahorita me pongo en la duda, padre. Yo tengo un sobrino que tiene un daño cerebral severo. Sí. Desde chiquito. Sí. Pero hizo su primera comunión y le llevan la comunión. En su caso, ¿le aplicaría, no? ¿Tiene el uso de razón? No. Ni poco. Es como un bebé grandote. Ok, no puede discernir qué es la comunión. ¿No entiende nada? No. Ok, la pregunta es sobre una persona que no tiene, pues, este es algo muy personal, pero voy a explicar la teoría, ¿no? La práctica de la Iglesia romana, como es, ¿no? He encontrado diferentes prácticas que no son verdaderamente la práctica de la Iglesia romana católica. Pero la práctica de la Iglesia romana católica es que si alguien nunca alcanza el uso de razón, no comulga. No comulga. Una vez como diácono estaba en Tonolá y estaba haciendo un tour de dar comunión, ¿no? Como pues dando la comunión a los enfermos que no podían ya venir a la misa. Y en una casa la señora estaba, pues no reconocía mucho, pero por lo menos hizo la señal de la cruz. Y por eso entendí que ella todavía entiende algo, entiende que eso no es pan ordinario. Por lo menos tenía algo alguna confianza en que ella estaba entendiendo algo. Otra casa, me llevaron a una casa en que la señora no entendía nada ya. Y les pregunté a la familia, pues ¿entiende algo? Y me dijeron, no entiende nada ya. Y les dije que pues no puedo, no es lo que hace la Iglesia romana, ¿no? Porque lo que explican los teólogos que depende especialmente de su disposición. Entonces no podía dar la comunión a esa persona que no entendía nada. Pues en el caso de personas que nunca jamás en su vida disfrutan el uso de razón, la práctica de la Iglesia romana es no darles a comulgar, ni necesitan comulgar, ¿no? Ya tienen todo lo que necesitan. Si son bautizados y no usan su razón, son racionales, pero no disfrutan el uso de razón, después disfrutarán ese uso. Después.
todavía no disfrutan el uso de razón, si nunca jamás han tenido este poder, la iglesia romana no hace eso. Las iglesias griegas sí. Pero un sacerdote tiene que seguir la práctica de su propia iglesia. Y pues así digo yo, la práctica de la iglesia romana es la práctica más segura de todos. ¿Por qué? Porque es la Santa Sede, la sede de San Pedro, ¿no? La sede de San Pedro. Por toda la historia de la iglesia, todos estaban viendo a Roma para la seguridad de la práctica y doctrina. Pues ya sé que no es, algunos tal vez no siguen esta práctica y pues hay otras iglesias legítimas, católicas, pero griegas que siguen otra práctica, pero creo que ya basta como respuesta a esa pregunta. ¿Otras preguntas? Sí. Padre, en un día, ¿cuántas veces se puede comulgar? En el Código de Derecho Canónico de 1983, que está en fuerza hoy en día, puede comulgar 2 veces cada día. Esta es la ley que tiene fuerza y pues si alguien quiere comulgar 2 veces en un día, por lo menos una vez de estos 2 tiene que ser en el contexto de la misa completa, ¿no? Porque se puede comulgar afuera de la misa también, ¿no? En unos tiempos era más común comulgar antes o después de la misa. Se puede, pero por lo menos es una vez en la misa y sí se puede comulgar 2 veces, como si están asistiendo a 2 misas. Antes era prohibido, era permitible comulgar una vez cada día. Pues la iglesia puede limitar o no limitar como decide, pero la razón por limitarlo a una vez cada día es pues para no perder el respeto debido al Santísimo, porque si alguien hace algo varias veces cada día, puede empezar a perder su importancia, ¿no? Debe ser como la cosa más importante del día. Pues si lo hago 2 veces, es la cosa más importante del día y otra vez, ¿no? Pues se puede, ¿no? Es permitible. No lo recomendaría si vendría esta tentación de tratarlo como si fuera algo ordinario, ¿no? Si comulgar 2 veces cada día disminuye la devoción, pues no lo hagan. Pero sí es permitible. Y aún 3 veces cada día, pues 3 veces en un día, en el caso de alguien que está muriendo. Si yo comulgo, pues a veces yo comulgo 3 veces porque tengo que celebrar la misa, a veces 3 veces, como mañana. Un sacerdote tiene que comulgar tantas veces que celebra la misa. Pero si alguien de ustedes comulga 2 veces, legítimamente, y después de salir del templo le choca un autobús o algo así, ¿ok? Y antes de morir, cada uno, si puede, tiene el derecho de comulgar inmediatamente antes de morir. Es muy importante comulgar en el momento más cerca a la muerte, si puedo decirlo así, para prepararse para la muerte. En ese caso, no hay prohibición de comulgar 3 veces. En derecho canónico más antiguo, ese permitiría 2 veces, ¿no? Una vez cada día y 2 veces en el caso de sacro viático. Creo que eso sería claro de cuántas veces se puede.
Ok, otra cosa es que, no sé si expliqué ya, pero puedo explicarlo otra vez. Tenemos que comer el cuerpo y tomar la sangre del Señor, ¿verdad? En la iglesia romana la práctica más común, y antes era universal, en la iglesia romana, en la misa tridentina siempre es solo bajo las especies de pan. Okay. ¿Alguien recuerda de cómo funciona eso? ¿Cómo podemos cumplir el mandamiento solo comulgando bajo las especies de pan? Sí. Ella dice porque Cristo es completo en la hostia, porque recibimos a Jesucristo como es. Hoy en día, ahora mismo, está en gloria, viviendo en su cuerpo resucitado, con cuerpo y sangre, alma y divinidad, ahí, ¿no? Entonces, si comulgamos solamente por las especies de pan, cumplimos ya este mandamiento. Y hay otras razones. Este es pues para evitar herejía de que Cristo es muerto en el sacramento, que sería imposible. Pues la iglesia nos enseña que Cristo está vivo en este sacramento. Entonces, cuando comulgamos, recibimos los dos al mismo tiempo. Y pues hay otras razones, pues es muy, muy difícil contar cabezas en el templo y no sabemos cuántos van a comulgar. Y si tengo como 10 cálices, es un problema en los Estados Unidos cuando lo hacen, ¿no? No sé si es común aquí, pero ahí antes era aún más común, como las 80s o no sé qué, comulgar bajo 2 especies. Pues si tienen 10 cálices llenos de la sangre de Cristo y vienen como 5 personas para comulgar, ¿qué pasa? ¿No? Este es un problema de verdad, ¿no? Me contó una historia un amigo, un compañero en seminario. Salió del seminario, pero un compañero cuando estaba allí me dijo que estaba en una misa y pues nadie quería comulgar bajo la especie de la sangre, bajo las especies de vino. Entonces cuando llegó el último, dijeron: sangre de Cristo, toma todo. Porque no saben qué hacer. Y habían abusos comunes de echar la sangre de Cristo en el lavabo después de la misa. Okay, la iglesia romana hace cosas por muchísimos años por una razón. Cuando no da la comunión bajo las especies de vino, pues es con razón, ¿no? Debemos aprender algo de las experiencias de nuestros antepasados. En la iglesia antigua sí era el costumbre. De hecho, el diácono siempre tenía el cargo de dar el cáliz, el sacerdote la hostia. El sacerdote tocando a Cristo mismo directamente, el diácono indirectamente. Pues en esos tiempos habían pocos en cada lugar, ¿no? Cuando crecieron la iglesia hasta incluir todos o casi todos, o por lo menos 200 en cada misa, no se puede hacer eso fácilmente. Y como ya vemos, por el intentar implementarlo de nuevo, ya vemos que las razones que explican los padres que estaban en el Concilio de Trento, que lo prohibieron, como antes, explican sus razones y son buenas. Cuando rechazamos las razones que nos enseñaban, pues así pasan las cosas. La iglesia
las iglesias griegas católicas. Siempre hay una pequeña diferencia entre las prácticas de los griegos y romanos. Pues ellos sí comulgan bajo dos especies. Proponen la hostia, que es de pan de trigo con levadura, según sus costumbres, ponen eso en la sangre. Pero de todos modos, las iglesias griegas no son tan grandes usualmente que las iglesias romanas, ¿no? Y el comulgar es algo, pues no sé cuáles son sus razones. Yo sé eso, que el rito de purificación es mucho más difícil para ellos. He visto que cuesta tiempo. Pues ya basta con la iglesia griega. Es legítima, ¿no? He comulgado en iglesias católicas griegas, ¿no? Es completamente legítima, pero hay razones por qué la iglesia romana no lo hace así. ¿Qué? Y pues especies de pan. Y también, si tenemos que guardar el Santísimo en el sagrario, así se dice, sí, el sagrario, pues no se puede poner vino en el sagrario por mucho tiempo, ¿no? Se echa a perder más rápido, así en un cáliz, en un sagrario, ¿no? Y moscas y quién sabe qué. ¿No? Así tenemos estas consideraciones prácticas, ¿no? Ok, al final voy a platicar sobre la Eucaristía como sacrificio. He mencionado la Eucaristía como sacrificio varias veces. He platicado más sobre la Eucaristía como sacramento que recibimos, como la hostia. ¿Qué es la hostia? ¿No? ¿Cuáles son las propiedades? ¿No? Substancia, transubstanciación. Sí. Transubstanciación. Okay. Pues la Eucaristía como sacrificio es algo muy misterioso. Pero así explica Padre Antonio Royo Marín. Es un teólogo muy claro, muy preciso, siempre sigue las definiciones de la Iglesia, explica cada definición que da, lo explica por las declaraciones de la Iglesia, por los dichos de los santos padres de la Iglesia, por las Escrituras. Y él explica que el sacrificio, la misa, es el sacrificio incruento. Ok, el sacrificio incruento. ¿Qué significa eso? Que nadie está muriendo en la misa. San Pablo dice que Cristo murió una vez y ya. Se resucitó, es inmortal. Una objeción de unos protestantes es que los católicos intentan asesinar a Cristo de nuevo por la misa. No decimos eso. El sacrificio incruento no es sin sangre porque tenemos la sangre de Cristo ahí. Pero es incruento, no hay un derramar de sangre para perder la vida. ¿Okay? El sacrificio incruento de la nueva ley. La nueva ley es la ley que instituyó Jesucristo mismo. Antes había la antigua ley, ¿no? De Moisés, los sacrificios del templo, cuando mataban a animales para significar en un sentido otro el sacrificio de Cristo que tuviera que venir, ¿ok? De la nueva ley que abrogó, así se dice, que abrogó a todos los sacrificios de la antigua ley que eran como símbolos de la nueva ley, que conmemora y renueva. ¿Ok? Conmemora no es como conmemoración como solamente un recuerdo. Sí, no es una conmemoración, porque conmemoramos la pasión de Cristo. Conmemora y renueva. En un sentido real, hace presente el sacrificio de la cruz.
es un sacrificio real de Jesucristo, aún incruente, y renueva el sacrificio del Calvario. Lo hace nuevo. Sí, lo hace nuevo de nuevo. ¿Ok? En el cual se ofrece a Dios. Ok, tenemos misas en honor de la Virgen, en honor de San no sé quién, San Teresa de Ávila, San Nicolás, quien sea. No ofrecemos la misa a la Virgen, no ofrecemos este sacrificio a un santo, ofrecemos el sacrificio a Dios. En mística inmolación, ok, mística, del griego místicos, secreto, algo que no podemos entender, mística. Okay. Mística, ¿por qué? Porque está siendo renovado un sacrificio que pasó hace 2000 años. ¿Cómo podemos entender eso perfectamente? ¿Cómo no podemos? En mística inmolación, en una manera secreta o que no podemos entender por nuestros poderes intelectuales, el cuerpo y la sangre de Cristo bajo las especies sacramentales de pan y vino. Okay, ya hablamos mucho de eso, ¿no? Cuerpo y sangre bajo las especies sacramentales de pan y vino. Realizado por el mismo Cristo, ¿no? No me hice Dios cuando el Monseñor Pendergast impuso sus manos en mi cabeza y dijo las palabras de ordenación. No me hice Jesucristo mismo, sino un ministro de Cristo marcado por su sacerdocio. Por esa marca, Cristo obra por mí. Puedo decir que yo consagro pan y vino, pero como su instrumento, ¿no? Entonces decimos que aún un sacerdote, él no independiente a Cristo, sino como su instrumento por el mismo Cristo, realizado por el mismo Cristo. ¿Okay? Por eso digo, este es mi cuerpo, y no el cuerpo de Padre Mateo. A través de su legítimo ministro. Este es interesante. No solo digo a través de su ministro, un sacerdote, sino a través de su legítimo ministro. A veces la gente dice, pues es la misa, no importa, es la misa, ¿es válida? Pues sí, sus misas son válidas. Entonces está bien. Ok, pues desde el inicio sabemos por el testimonio de San Ignacio de Antioquía, el que estaba en Antioquía después de San Pedro. La primera sede de San Pedro era Antioquía, después de él, San Ignacio. Entonces, discípulo de San Pedro mismo, obispo, dice que pues es una abominación celebrar la misa. Para un sacerdote celebrar la misa es una abominación. Si lo hace afuera de la unidad con el obispo del lugar, no hace eso independiente de la unión, independiente de la jerarquía, ¿así se dice? Jerarquía de la iglesia. Siempre ha sido la enseñanza de la iglesia. Entonces muchas se hacen bolas porque como unas congregaciones que celebran la misa en latín, sin decir nombres. Pues sí, es la misma misa. Y me preguntan a veces, ¿es válido? Pues sí, son sacerdotes, es válido. Pues cualquier sacerdote puede ser un sacerdote ya laicizado, ¿no? Por una decisión de Roma.
Él todavía tiene el poder de hacer eso y puede parecer exactamente igual en todos los aspectos. Si no es legítimo, no puede hacerlo en unidad de la iglesia. Es más, como dice San Ignacio de Antioquía, una abominación. De hecho, desde mis superiores que están en unión de Roma, tengo este. ¿Han visto este una vez? Se llama celebret, que significa déjenlo celebrar. Déjenlo celebrar la misa. Dice que este hombre, nacido este día, ordenado este día, está en buen estado con nosotros. Aquí están nuestros contactos. Nosotros somos los superiores de este orden establecido por San Juan Pablo II. Si tienen dudas, pregúntanos. Entonces, si voy a un templo y quiero celebrar la misa, el párroco puede decirme, muéstrame tu celebret. Y tengo que probar que soy un sacerdote legítimo. Sería válido, pero para que sea una misa lícita y pues que da gusto a Dios. Si el Papa me llama hoy a mediodía y dice que pues te quito tus o si Padre Berg me dice que no tienes facultades para hacer ningún sacramento ya, por lo que sea, no va a hacer eso, ¿no? Pero técnicamente puede, porque no hago lo que quiero afuera de la jerarquía de la iglesia. No soy la iglesia, soy un ministro legítimo hasta que, pues, en cuanto tengo mi delegación. ¿Okay? Para reconocer el supremo dominio de Dios, que Cristo ofrece a Dios en nuestro nombre, en el nombre de toda la humanidad, ofrece a Dios adoración y agradecimiento a Dios en nuestro nombre, entonces es perfecto, porque es Dios ofreciéndolo en el nombre de hombre. Y pues nos aplica los méritos del sacrificio de la cruz. Este sacrificio se hace de nuevo, y por esta renovación, el hacer presente de nuevo este sacrificio, nos aplica los méritos que ganó en la cruz por el morir una vez y para todos. ¿Okay? Esta es una explicación muy clara de la misa. Me gusta esta parte porque es muy controversial. No puedo irme a Cancún sin decir a Padre Hinen que voy a Cancún para empezar mi templo. Pues físicamente puedo hacerlo y puedo celebrar la misa válidamente. ¿Va a dar gusto a Dios? No. Pues gracias por su atención. Ya acabó el tiempo y podemos terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.